recibir la palabra. Sí, Señor. Dios bendiga a los niños que están también preparándose. Qué lindo, aleluya. Saludamos a los hermanos que nos están viendo también a través de las redes y quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 42. Y allí yo quiero que consideremos los versos del 1 al 3. Génesis 42. Y vamos a considerar los versos del 1 al 3. Aleluya. 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 Qué lindo es poder adorar al Señor, amado. La oración es tan poderosa que uno entra a la palabra, pero yo no sé, el Espíritu mío sigue pegado ahí a esa oración que el Señor nos ha regalado. Gracias. Y yo sé que usted está así como yo. Dice la palabra del Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Puede tomar asiento, amado. Y hay veces que usted más o menos puede descifrar por dónde va la pastora. Y hoy a lo mejor alguno dice: ¿qué pasó aquí? Pero yo quiero decirte que yo quiero hablarte en esta mañana sobre el tema: ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Qué has aprendido hasta ahora? Es una pregunta reflexiva. Una pregunta que tal vez confronta tu espíritu. Pero es importante que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros tomemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de ustedes nacieron en el Evangelio? Amén. ¿Cuántos se encontraron con Dios en el camino? Amén. Pues yo le tengo que decir algo. Que no porque haya nacido en el Evangelio quiere decir que estás más adelantado que el que conoció a Dios en el camino. Sorry. Eso es. Porque esto es un caminar individual, ¿saben? Hay mucha gente que ha nacido en el Evangelio y han conocido al Señor, no conocen otra cosa que servir al Señor, pero en el camino es que van aprendiendo qué es lo que el Señor quiere para sus vidas. Sí, Señor. Y hay otros que han tenido experiencias que han revolucionado su espíritu y cuando se encuentran con Cristo, abrazan a un Dios tan maravilloso y reconocen dónde estaban y hacia dónde Dios los está llevando. Mire, y se van rapidito corriendo a caminar hacia el Señor, hacia donde el Señor los lleva. Así que pregunto esto porque no importa en qué etapa de la vida usted se encuentra, en la primera pregunta que hice o en la segunda. Hay algo que es muy importante que nosotros reconozcamos. El viernes, mientras estábamos con los jóvenes, una de las palabras que estábamos definiendo era la palabra sabiduría. Y mientras discutíamos el significado de esta palabra, una de las conclusiones a las que llegábamos era que la sabiduría no es necesariamente conocer mucho. Y estamos en la era del conocimiento. ¿Verdad, Suri? Ajá. ¿Verdad, Alexa? O si no, pregúntale a ChatGPT. Estamos en la era del conocimiento. Pero eso no está mal, amados. Lo importante es que usted reconozca que el conocimiento no lo lleva a la sabiduría. Eso es. Es un proceso. Están conectados. Pero la sabiduría va por encima del conocimiento. Y el ejemplo que yo les trabajaba, que muchas veces, ¿verdad?, traigo, es este muchacho que pasa su examen y lo pasa súper bien, pero no lo lleve a la práctica porque no lo puede trabajar. Y hay gente que a lo mejor en el examen se te cae, pero cuando van a la práctica, son fuertes. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque espiritualmente nos sucede lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra.
Y usted ve gente que puede recitar los versículos, que puede desmenuzar lo que dice la Biblia, que pueden contestar muchas preguntas bíblicas, y eso es necesario y importante, porque si usted no conoce la palabra del Señor, no va a poder seguir el camino del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Que nosotros en el camino muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero perdemos de un lado lo que es la sabiduría. Aleluya. Por eso es que te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Dónde estás hasta ahora? Y si miramos lo que nos dice la palabra en el capítulo que leímos, fíjese que en el capítulo 42 de Génesis nos está presentando una familia. Algunos ya se ubicaron y saben que estamos hablando de Jacob cuando estaba en el proceso de haber perdido a su hijo José y ya lo había dado por muerto hace muchos años. Él pensaba que su hijo estaba muerto. Y él estaba siendo partícipe en ese momento del cumplimiento de una profecía. Porque Abraham le había sido revelado que él sería padre de naciones, pero que su nación estaría 400 años esclavizada. Ahora, en el contexto de la historia, se está dando parte de un proceso que ellos estaban viviendo. Y es que usted sabe que José se había ido para Egipto como esclavo. Y allí pasó, no voy a detenerme ahí porque hay muchísima tela que cortar ahí, pero pasa, dice la palabra, de ser un esclavo a ser el gobernador de Egipto. Si usted no piensa que eso es un milagro. Santo. Pero el milagro es que ya el Señor lo tenía determinado. Repito lo que dije el domingo pasado. El propósito tuyo nadie lo quita porque el Señor lo diseñó para ti. El Señor lo diseñó para ti. Así que tenemos que empezar a entender que el Señor tiene propósito con nuestras vidas, pero para llegar al propósito vamos a tener que pasar procesos, como pasó con José. Y ya en el momento de esta historia, José había logrado que Egipto guardara 7 años de alimentos para poder enfrentar los 7 años de escasez que tenían por delante. Y cuando comience el tiempo de escasez, Egipto tenía para alimentar a su pueblo, pero para venderle a los extranjeros. Amado, no se enfoque en Egipto. Enfóquese en aquel que Dios le dio la revelación, que fue a José. Amén. Sí, Señor, sí, Señor. Porque quien recibe el diseño de cómo se iba a guardar la comida desde el momento de la interpretación del sueño fue a José. Si usted mira la palabra, le dijo, mira, tienes que empezar a guardar, y empieza a darle instrucciones específicas. Cada año, por tanto tiempo, va a guardar toda esta porción. Por eso es que él llega a la posición de gobernador. Ahora bien, en el momento de la historia, en Canaán había hambre. Y Jacob, un hombre anciano, que tenía sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus ganados, y estaba viendo la crisis, dijo una oración a sus hijos, o les hizo una pregunta que a mí se me parece mucho a las madres boricuas. Sabes que las madres boricuas somos medias peculiares. A mí se me cayó, cómetelo, mijo, lo que no mata engorda. Mami, esto está muy caliente, enfríalo con los dientes. ¿La conocen? Mami, me duele la barriga. Álzatela para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Y verdad, nos podemos reír. Es esa cualidad que tiene el ser humano para decirle a la persona, tiene una adversidad, resuélvela. Sí, Señor. Eso es lo que le está diciendo una madre en ese contexto. Entonces, aquí Jacob se tira una de esas frases, como lo hacemos nosotros.
pero que encierran también una verdad poderosa. Ellos tenían hambre, por allí no había comida, y ellos tenían una tierra que tenía que producir y no estaba produciendo. Y Jacob dice una pregunta maravillosa a sus hijos. ¿Por qué se están mirando? ¿Por qué están ahí sentados mirándose? ¿Qué ustedes van a sacar mirándose las caras mientras sus hijos tienen hambre, mientras sus esposas tienen hambre, mientras se van a morir si no hacen algo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están mirando? Aleluya. Y esto fue como una palabra de confrontación para su familia. Y le dijo, miren, aquí no hay comida. ¿Dónde hay comida? En Egipto. ¿Qué van a hacer? Cojan su dinero, reúnanse, vayan a Egipto, compren comida y regresen a casa. Sí, Señor. Como dirían ahora los muchachos, hello. ¿Hay comida en la tienda? Sería el equivalente nuestro. ¿Dónde está la comida? En la tienda. Vete, busca y compra. Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en situaciones parecidas a la que cayó Jacob. Alabado Dios. Nos llegan situaciones y problemas. Y se nos olvida quién está arriba. Eso es. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Y tiene que pasar alguien que nos diga, sacúdete, vete, ve a tal sitio, levántate, no te quedes ahí. Busca, camina, que tú vas a ver que esto va a pasar, va a cambiar, pero tienes que moverte de la posición donde estás a una posición diferente para que salgas de donde te encuentras. Porque muchas veces el problema provoca, amados, que nosotros nos estanquemos y nos quedemos ahí y no veamos nada más que lo que tenemos a nuestro alrededor. Santo. Y perdemos de vista el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es. Lo perdemos. Ahora, la Biblia nos da muchos ejemplos que podemos ver sobre esto. Fíjense que en el versículo 1 lo que tenemos es la incertidumbre del momento, de que no había alimento. Luego vemos la sabiduría de su padre, amados, porque no le estaba diciendo que fueran a la tiendita como yo le dije en el ejemplo. Le dijo, se tienen que preparar para irse a otro país a buscar alimento. Vas a salir de Canaán y vas a llegar hasta Egipto y allá vas a comprar alimento. Esto habla de sabiduría. Esto habla de dirección. Porque el papá supo que había alimento porque de algún lado alguien lo mencionó. Él escuchó y se movió. Ahí es que radica la sabiduría. Aquí tenemos hambre, en Egipto hay alimento. Eso es conocimiento. Párate, vete, busca comida y alimenta a tu familia. Eso es sabiduría. Santo. Y el Señor no quiere que el conocimiento se quede en ese nivel, sino que seamos cristianos de propósito. Y en medio de nuestras crisis podamos mirar en Cristo, aquel que tiene solución a todas nuestras necesidades, y utilizar la sabiduría divina para ser portadores de bendición, no solamente a mi vida, sino a los que me rodean, amados. Sí, Señor. Aleluya. Así que hay una confianza y una providencia divina en esta historia, porque sabemos que el que ellos se movieran a Egipto iba a provocar en ellos no solamente alimento físico, sino que iba a traer sanidad a su familia y una vida nueva para todos ellos. Amén. Y aunque esto se oye bonito para ellos, usted sabe que ese viajecito a Egipto provocó el surgimiento del pueblo de Israel. Sabiduría. Y vuelvo a preguntarte en esta mañana, ¿qué has aprendido hasta ahora? Yo no sé si usted escuchó las noticias un poquito ayer, ¿verdad? Pero era interesante y maravilloso ver cómo en menos de 5 minutos Puerto Rico se detuvo. ¿Lo recuerdan? Y cómo específicamente Aguadilla se transformó en un caos.
Y sí tenemos que decir que nosotros tenemos unos protocolos y tenemos que estar atentos y tenemos que tomar unas provisiones. Pero esto lo traigo no con el ánimo de criticar, sino con el ánimo de que nosotros reflexionemos también sobre dónde estamos en nuestra vida y qué hemos aprendido para comenzar a trabajar para el futuro que el Señor nos está dando. Amén. A ti, anciano, adulto mayor, para que como Jacob utilices la palabra que despierte a las generaciones más jóvenes. ¿Y qué van a hacer? Vamos a movernos, tienen que estar aquí. Jacob sirvió como líder y él no fue a casa de José hasta mucho después. Así que tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya las fuerzas no son las mismas de antes. Ya la coordinación tal vez no es la misma de antes, pero la experiencia suya va por encima de la de todo el mundo. Así que mire, amén, usted tiene un rol importante en su casa. Y tú, adulto que estás produciendo, que sales a trabajar, que tienes los recursos, tienes que llenarte también de sabiduría para tú a través de la palabra reconocer cómo vas a empezar a trabajar con los adultos que tienes a tu alrededor, pero también con las generaciones más jóvenes que el Señor te ha puesto a cargo, que está apoyando. Aleluya. Y ustedes jóvenes, los que tienen fuerza, los que corren y no se cansan, tienen la oportunidad de enfocarse en el Señor de tal manera que mientras unos corren para la ruta equivocada, usted sepa hacia dónde correr para que toda esa fuerza y toda esa energía la lleve a un lugar seguro, que amén, es Cristo siempre. Aleluya. Y cuando miramos los ejemplos bíblicos, amados, vemos que cuando Dios le trae esta palabra a Jacob es porque ya él había preparado un plan. Y nosotros tenemos que también prepararnos y tener nuestros planes. Por eso es que tenemos que mirar la palabra y deleitarnos en ella. Tenemos que adorar al Señor por ella, pero tenemos que utilizarla para vivir a través de ella. Aleluya. Sí, Señor. Tomando de base el ejemplo de José. Fíjense que en Génesis 41, en el capítulo anterior, entre los versos 29 y 30, mire lo que dice. Y dijo José a Faraón: mira, hay 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la tierra de Egipto, y la hambre consumirá, y se olvidará la abundancia, de la tierra de Egipto, y la hambre consumirá la tierra. Ya había una profecía que se estaba dando. Y él no le estaba diciendo: aprovecha y gózate en la abundancia para que llores en la escasez. Aprovecha ahora para que cuando venga el tiempo de hambre tengas como recuerdo lo bien que la pasaste cuando había abundancia. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Eso es. ¿Y sabe por qué traigo esto, amado? Porque muchas veces nosotros hablamos al Señor y le pedimos al Señor que sea nuestro proveedor. Y Él es nuestro proveedor. Amén. Y Él dice que si cuida de las aves, también va a cuidar también de ti. Sí, Señor. Y esa es nuestra confianza. Pero ¿cómo yo voy a vivir en un Dios que me cuida y que va a ser mi proveedor, y yo no hago nada para aprender de la provisión que Él me da, para yo ver a Dios a través del diseño del conocimiento y vivir una vida sabia en tiempos de escasez? Amén. Así que vemos que ellos sabían que había hambre. José recibe las instrucciones y en el tiempo de abundancia guardó. En el tiempo de abundancia preparó graneros, estableció una infraestructura, de tal modo que cuando la tierra se secó, no había estrés, no había pánico. ¿Por qué? Porque ya había una provisión para el tiempo de escasez.
Si miramos otro ejemplo bíblico, amado, yo quiero que usted se remonte al profeta de fuego, el profeta Elías. Y cuando miramos en Primera de Reyes, en los versos 17, del 8 al 16, yo quiero leer específicamente el capítulo Primera de Reyes 17-16. Y aquí nosotros vemos cuando Elías fue enviado a casa de la viuda de Sarepta porque venía escasez. Venía escasez. Y mira lo que dice el verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y esta es la parte que yo quiero que usted tenga clara. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías recibió una revelación, pero tuvo que salir del río y hablar con la viuda de Sarepta. Y ella tuvo que recibir la revelación, porque la palabra dice que lo que le quedaba a ella era la harina y el aceite suficiente para comer ese día y echarse a morir. Pero cuando la sabiduría entra a tomar acción y se escucha la palabra del Señor y se vive en obediencia, la harina y el aceite no menguan. Porque Amén. el Señor está dando propósito. Sí, hay Señor. obediencia, amados. Amén. Aleluya. En la obediencia hay bendición. Amén. Como hablábamos la semana, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Esto es un milagro. ¿Cómo es que siempre había harina? ¿Cómo es que siempre había aceite? No sabemos cómo Él lo hace, pero yo lo voy a obedecer y lo voy a seguir. Y Él se encarga de ser mi Él lo suplidor. hace. Amén. Y si miramos otro ejemplo bíblico, poderosísimo, amados, que es posterior a esta historia también. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y fíjense que cuando ellos comenzaron a cruzar por el desierto, la personalidad de los israelitas salió. Y ustedes saben que eran cabezones. Se quejaban. Y llevaban a Moisés por el camino de la amargura. Amén. Pero eso era necesario para poder heredar la tierra prometida. Eso es. Y en este proceso, en Éxodo 16, en el verso 4, Dios se convirtió en su proveedor. Sí, Señor. Y dice este verso: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Aleluya. Si usted cree que Dios quería darle comida porque los quería mucho, lamento decirle que no. Él estaba probando cómo estaban viviendo. Tú andas en mi ley, vete a comer de mi maná. Y si coges de más, cuando no te toca, por desobediente se te va a dañar y no vas a tener. Y si no coges el día 6, por vago, el día 7 no comes. Sabiduría, preparación, obediencia. Ahí hay una bendición bien grande. Sí, Señor. Yo lo puse en negativo, pero qué facilito es. Señor, ¿qué tú quieres? Que coja la comida del día de hoy. Aquí está la mía. ¿Qué tú quieres? Que no coja más de lo que me toca. Cojo solamente la mía. ¿Qué tú quieres? Que yo haga provisión para el día en que no vaya a haber alimento. Hoy voy a coger doble porción. Mire qué fácil, amados. Mire qué fácil. En la ley del Señor, en la obediencia del Santo. Señor, en entender el propósito de Dios, hay bendición. Hay bendición a nuestras vidas, amados. Y otro de los ejemplos que vemos en la Biblia está en el libro de los Proverbios. Porque aquí nos prepara para el ahorro en tiempos de escasez. Yo se lo digo, amado. Use la palabra porque es que ella tiene para todo.
para todo. Amén. Y nos dice en el capítulo 6, déjeme ver si lo puedo buscar aquí en la mía, aquí estamos. Proverbios capítulo 6 nos da un ejemplo poderoso. Y en el verso 6, miren lo que dice. Ve a la hormiga, pero ¿a quién se lo dice? Al perezoso. Mira, vago. Mira a la hormiga. Mira sus caminos y sé. Sabio. No le dice, sé inteligente. Mira a la hormiga y llénate de sabiduría. No tiene capitán. No tiene gobernador. No tiene señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Y el verso 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Conocen a la hormiga? Una de las cosas más maravillosas de ser niño y no tener tecnología era poder tener el espacio de contemplar la naturaleza. Y yo doy gracias por los padres y madres modernas que dejan que sus hijos se enzorren. Porque en ese proceso de ellos no tener nada que hacer, es que tienen el espacio de ponerse a observar aquellas cosas que están a su alrededor y son importantes. Y cuando usted mira a la hormiga, a veces nos poníamos a ver cómo entre todas tomaban un insecto mucho mayor. Y entre todas se ponían de acuerdo para llevarlo hasta su hogar. Lagartijos que son enormes. Y otros insectos grandes hasta llevarlo hasta su hogar. O cuando descubren un lugar donde pueden extraer algún zumo que sea productivo para ellas, cómo empiezan a hacer caminitos y se van hablando. Usted las ve que ellas hablan y siguen, y se conectan y siguen, se conectan y siguen. Yo digo hablar, ¿verdad? En la manera en que ellos lo hagan. Y si usted era de aquellos nenes intrépidos, cogía y echaba agua en el caminito, le bloqueaba el camino. ¿Y qué hace la hormiga? ¿Cómo? Buscaba otro camino para llegar a buscar su alimento. Y Salomón, en la palabra del Señor nos dice, mírala. No te pongas a descubrir tanta tecnología y tanta cosa, vete a lo simple. Y mira cómo ella no tiene quien la domine y quien la gobierne. Y no está esperando que alguien le diga lo que tenga que hacer. Pero ella se levanta con disciplina a tener éxito haciendo lo que le corresponde. Porque sabe que si no lo hace, en el día difícil se muere. Amado, ¿y por qué la pastora le está hablando de esto en este día, amado? Porque nosotros tenemos que ser un pueblo entendido, sensato y preparado. Amén. Tenemos que vivir como si Cristo viniera hoy. Amén. Pero planificar Eso es. como si su vida fuera de 100 años. Amén. Y tenemos que empezar a hacerlo en nuestras finanzas. Tenemos que empezar a hacerlo en nuestra educación. Tenemos que hacerlo en nuestras metas. Tenemos que hacerlo en nuestros sueños. Tenemos que regalárselo a las generaciones más jóvenes. Tenemos que los más jóvenes que tienen el Señor pasarle el mensaje a los más adultos para que ellos también se llenen de la sabiduría del Señor, para que en el tiempo de escasez o cuando las circunstancias cambien, yo estar listo y preparado porque fui sabio, como me dice la palabra. Amén. Aleluya. Sí, Señor. A veces queremos dejarle todo al Señor. El Señor proveerá. ¿Y yo qué voy a hacer? Él quiere que yo sea un sabio administrador.
Él quiere que yo sea un planificador. Él quiere que yo sea una persona responsable. Pero si usted piensa que la pastora solamente le está diciendo que prepárese para cuando haya escasez, esté equivocado. Eso es importante. Pero hay gente que está viviendo en escasez espiritual. Y esa es más dura. Sí, Señor. Recuerdan que comencé diciéndole, ¿cuántos comenzaron la vida en el Señor? ¿Cuántos llevan menos tiempo? Hay gente que ha nacido en el Señor. Y cuando llega la prueba, la escasez es tan profunda que no hay alimento en su casa para sobrevivir. ¿Y sabe por qué no hay alimento? Porque conocen la palabra del Señor, pero no han procurado conocer al Dios de la palabra. Entrar en intimidad. Dejar que el Señor rompa sus estructuras. Provocar que el Señor sea su director. Que Él sea quien lo lleve a tomar decisiones sabias. A caminar por el camino recto. No porque lo dice la palabra y yo lo tengo que hacer. Es que yo he querido ver a Dios en mi caminar. Y le he pedido que me enseñe que lo que yo estoy viendo en su palabra lo puedo vivir en el día a día. Y cuando llegue el día malo, aunque llegue la tristeza, o llegue la amargura, o llegue el dolor, tienen a un Dios de quien sostenerse. Y en su dolor Dios se hace presente. Y en su escasez Dios es abundante en su vida, amado hermano. Y es tiempo que nosotros llenemos nuestros graneros. Si hay abundancia espiritual en este tiempo, si usted tiene el espacio de adorar al Señor con libertad, de llenarse de su palabra, guarde de esa palabra en su espíritu, guárdela en su mente, guárdela en sus corazones, como hacía el pueblo de Israel, que la tenían la palabra en los dinteles de las puertas, la amarraba en sus manos, la repetían, la decían a sus hijos, a sus nietos, para que se hiciera revelación, amados. Aleluya. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si ese conocimiento no está lleno de la vivencia y la sabiduría del Señor, morimos. Eso es. Aleluya. Pero yo te voy a dar buenas noticias en esta mañana. Vamos. El Señor quiere que tú tengas provisión para tu escasez. Amén. Aleluya. Aleluya. Él quiere que tus graneros estén llenos. Él quiere que tú tengas en tu granero la provisión necesaria para ti, para los tuyos. Aleluya. Por eso, amado, es tiempo de llenarnos del Señor. Es tiempo de llenarnos de su palabra. Aleluya. No tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo que perder. El pueblo de Israel fue un ejemplo poderoso para nosotros, cual nunca antes. Mejor ejemplo lo tenemos en la historia del Antiguo Testamento. Dios no solamente es nuestro proveedor, Él nos prepara. Eso es. Él nos prepara. Por eso quiero preguntarte, ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Hay en tu espíritu alimento para el día de escasez? ¿Hay alimento en tu espíritu? Porque si hay alimento en tu espíritu, yo te invito a que le des un gloria a Dios fuerte Gloria al Señor a Dios. en esta mañana. Aleluya. Si tú eres de los que estás viendo a Dios en medio de tu prueba, dale gloria al Rey de Reyes. Gloria. Regocíjate en el Dios de tu salvación. Qué lindo es Dios. Pero si tú eres de los que tienes que decir en este día, Señor, yo no la estoy pasando bien. Yo necesito verte en mi desierto. Santo. También te tengo buenas noticias. Él sigue atento a ti. Él sigue atento a tu clamor. Él está atento a tu necesidad. Sí, Señor. Y si piensas que no le interesa, le interesa. Él no quiere que haya amargura en tu corazón por lo que has vivido. Él no quiere que haya frustración porque Él la conoce. Pero lo que desea es que para que sea quitada de ti, la deposites en Él. La deposites en Él. La deposites en Él. Sí, Toda Señor. tu tristeza, Sí, toda tu amargura, todas tus desilusiones, todas las faltas, todo lo que haya pasado.
Nuestros pecados que muchas veces nos llevan a no poder ver al Señor y a sentirnos en un desierto porque hemos fallado y sabemos que no podemos seguir en el pecado. El Señor te dice hoy, yo estoy aquí para ti, yo soy tu Salvador, aleluya. Y si tú has aprendido mucho hasta ahora, Santo Dios. yo te invito que en estos días tú tengas el espacio de reflexionar en tu vida. Primero en tu vida espiritual, reflexiona, Señor, estoy llenándome de tu palabra, pero lo estoy haciendo porque te quiero conocer, porque quiero aprender a amarte. Estoy sacando tiempo para hablar contigo, porque es que yo quiero que tú escuches mi espíritu como tú dices. Y yo quiero entender que tú tienes para mí, para darme. Yo quiero obedecerte, así que por favor, cuando no sigo tus caminos, deténme y revélame para yo tener provisión en mi granero y ser dirigidos por ti. No dejes que mis emociones sean las que tomen decisiones. Llévame a tu cruz para decidir. Amén. Y caminar en paz para ser una persona decidida. Y eso va a provocar, amado. Escuche a su pastora. Eso va a provocar que lo que pasó con Jacob, que lo que pasó con la viuda de Sarepta, que lo que pasó con el maná en el desierto y lo que dice Salomón de la hormiga pasa en tu casa. Que cuando vengan los días difíciles yo voy a hablar con mami porque mami y papi me van a saber decir. O que usted sea el que le diga a su familia, mire, levántese, vamos que allá hay alimento, tenemos que movernos, tenemos que actuar. ¿Sabe por qué? Porque ya el conocimiento llegó a un nivel de gracia mayor, que es la sabiduría del Señor, puesta en nuestras vidas cuando ponemos al Señor como líder de todas las cosas y aprendemos a escuchar Señor. Su voz y a caminar de acuerdo a su diseño. Aleluya. Puede ponerse en pie, ya la pastora terminó. Aleluya. Yo no sé quién de ustedes necesita sabiduría de parte del Señor. Es una de las cosas que muchas veces yo le pido cada día, dame sabiduría. Pero dásela a mi iglesia, dásela a mis hijos, dásela a los que me rodean. Porque la sabiduría nos lleva, amados, a confiar en la provisión de Dios y a caminar en ella. Y hoy yo quiero hacer, como siempre hago, un primer llamado. Necesitas al Dios de la sabiduría. Porque para esto tienes que convertirte en su hijo. Ya Jesús es tu Salvador. Ya tú le dijiste al Señor, yo quiero convertirme en tu hijo o en tu hija. Porque la única manera de empezar esto es decirle, Señor, yo quiero ser tu hija. ¿Hay alguien esta mañana que se atreve a decirle a Cristo, yo quiero ser tu hijo, tu hija? Yo quiero tu sabiduría. Yo quiero ser salvo para poder disfrutar de tus bendiciones al nivel de hijo. ¿Habrá alguien que se atreve en esta mañana a decirle al Señor, sálvame Cristo? Sálvame Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana que le dice al Señor, necesito tu salvación en mi vida? Y si no hay nadie en esta mañana, yo quiero que aquella persona que en esta mañana reconoce que necesita la sabiduría del Espíritu Santo por lo que está viviendo, tome un tiempo para llegar al altar del Señor. Y le pueda decir, Espíritu Santo, yo te necesito. Doy gloria al Señor por las vidas que pasan. Espíritu Santo, yo te necesito. Así como porque es que con mi sabiduría solamente me quedo corto, pero yo te necesito a ti. Espíritu Santo, yo necesito que en este proceso haya provisión, porque es que el aceite que tengo es poquito, es que la harina que tengo es poquita, pero yo quiero, Señor, confiar en ti de tal manera que cuando yo vuelva a preparar otra torta, a través de ti siempre haya alimento en mi casa. Y ese es el alimento de tu presencia.
Yo le pido a los hermanos que me acompañen a orar y a presentar. Así como